Bienvenidos a este video tutorial de iCANX School. Mi nombre es Antonio José Molero, soy el CANX tutor del aula y hoy vamos a hablar un poco sobre los actuadores, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué variedad hay en el mercado, qué es lo que nos podemos encontrar, incluso algo rápido vamos a entender de cómo se cablea. Los actuadores los podemos encontrar en el mercado de dos tipos, los electrónicos y los manuales. Nosotros identificamos los manuales como aquellos que tienen las pestañitas estas, que son los relés, que los pueden manipular con el dedo, metiendo un pequeño destornillador o algo, ¿de acuerdo? Estos los manuales. Los electrónicos no tienen estas pestañitas, suelen tener unos botones con los cuales podemos forzar los relés. El inconveniente que le vemos nosotros a los electrónicos, que son por lo cual iCANX Ingeniería le da un poquito de lado a los electrónicos, es que en caso de que perdamos el bus de comunicación, no podemos forzar el relé. Esto, sin en cambio, si perdemos el bus de comunicación, el cliente, mediante un destornillador, mediante el dedo, en fin, un útil, puede forzar el relé y puede cerrar el contacto. Pero también tenemos un problema para aquellos que se puede cerrar el relé, que es que el cliente, como pasa en este caso de una instalación que estuvieron haciendo una reparación hace poco iCANX Ingeniería, si fijáis, este relé lo han partido por meter un destornillador y hacer fuerza. Si partimos el relé, el circuito impreso donde está soldado ese relé, las pistas se agrietan y se parten y al final acaba jodiéndose el actuador por completo. Luego nosotros recomendamos que cuando pase algo similar, directamente que se sustituya el actuador por uno nuevo. Dentro de las características que tienen los actuadores, los podemos encontrar en el mercado de 1, 2, 4, 8, 12 canales, tenemos bastante variedad. A lo que a intensidad se refiere, los podemos encontrar de 6 amperios, 10 amperios, 16, 20 amperios, incluso algunos tienen detección de corriente, es decir, pueden leer la intensidad que está pasando por ese canal del actuador. Incluso hay algunos que son actuadores de energía, pueden leer también la potencia del circuito trifásico o monofásico que está pasando por esos canales. A efectos de cableado, lo habitual es que a cada uno de los distintos canales que tiene el actuador asignarle un circuito o una carga. Cuando la carga tiene una intensidad que puede soportar el actuador, directamente lo cableamos para que su circuito de fase, su hilo de fase, pase a través del actuador. Pero cuando la potencia o la intensidad de consumo es mayor que la que puede soportar el actuador, lo que se hace es colocar o asociar a esos contactos del actuador, asociar bobinas de contactores o relés cuya potencia de trabajo es mayor, ¿vale? Como es este caso. En este caso lo que haríamos sería colocar un actuador de pequeña intensidad, por ejemplo de 6 amperios, que trabajaría sobre la bobina de mando de un contactor de 40 amperios, de 63 amperios, y eso, así de esta manera haríamos el corte de las distintas cargas, llámese alumbrado, llámese circuito de fuerza o lo que sea, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también otra cosa, cuando estamos hablando de controlar iluminación de tecnología LED, seguir la reglilla de la intensidad del actuador, dividirla entre 4. Ya un día haremos un video tutorial sobre por qué cuando trabajamos con tecnología LED se nos pueden quemar los contactos del actuador. Eso ya lo contará Juan Carlos, que es el experto en iluminación y iCANX Ingeniería. Pero por ahora quedaros con la reglilla de que si tenemos un actuador de 16 amperios, máximo 4 amperios de carga cuando trabajamos con tecnología LED. Si nos venimos aquí a la mesa, vais a ver cómo vamos a cablear un actuador. Lo que nos podemos encontrar es, para poder cablearlo, sería directamente a nuestro conductor, por ejemplo, este conductor, marcarlo con nuestro número, según venga en plano, que irá a nuestra borna de conexión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tenemos de iCANX Ingeniería, del equipo de montaje, nos han prestado tanto los números como las bonas para que veáis cómo va esto, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el conductor, lo tenemos marcado, pelamos el conductor, ¿de acuerdo? Le ponemos una puntera correspondiente a la sección del conductor, ¿vale? Esta puntera.
las punteras no las podemos encontrar en el mercado de distintas secciones, de todas las secciones correspondientes a las distintas secciones de cables que hay en el mercado. Y las podemos encontrar simples o dobles. Cuando decimos dobles son estas punteras y cuando son simples son estas punteras. Es decir, aquí entraría un cable, en este caso de sección 1,5 y aquí entrarían dos cables de sección 1,5. ¿De acuerdo? Luego en el mercado las podemos encontrar simples o dobles. Una vez que ya tenemos la puntera colocada, cogemos nuestra máquina, introducimos la puntera en el calibre o en la mueca de la máquina correspondiente, ¿de acuerdo? Y apretamos. Vaya, por Dios, he apretado antes de tiempo. Vamos a volver a hacerlo. Esto suele pasar, si no lo tenemos... ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra puntera apretada y con nuestro número. ¿De acuerdo? Una vez lo tengamos, lo introducimos en nuestro actuador y apretamos el tornillo de conexión de nuestro actuador. Fijaros bien en el par de apriete de los tornillos del actuador, porque si apretamos con más fuerza de la cuenta, lo que hacemos es romper los tornillos de conexión y luego para abrir y cerrar el tornillo cuesta la misma vida. Eso hay que tenerlo en cuenta en función del par de apriete. Deciros también que en el mercado, aparte de tener los actuadores de Carrier-DIN, este es de 8 canales, manual, este es uno de energía, los tenemos también de un solo canal que se pueden introducir dentro del cajillo universal o para colocarlo dentro de una caja de registro. Estos son los dos cables del contacto, del canal que tiene, su hilo de alimentación y también tiene unos contactos o unos cables de mando para hacer maniobras de pulsatería o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces este en concreto iría dentro del cajillo universal y el mecanismo, la tecla del mecanismo, iría en su frontal. ¿De acuerdo? Y aquí conectaríamos la tecla del mecanismo. Deciros que en el mercado encontramos los distintos contactores para hacer las maniobras con los actuadores, los podemos encontrar de distintos calibres, de 2 polos, de 4 polos, pero de distintos calibres. Este, por ejemplo, es de 25 amperios, ¿de acuerdo? Pero lo tenemos de 40 amperios, 63 amperios, tenemos de distintos calibres. Y los relés, que son para amperaje más chiquitito, os lo podéis encontrar en dos piezas. Uno, que es el propio relé, y otro es el zócalo de conexión, donde se introduce el relé. En este caso, este es de 4 contactos, este también es de 4 polos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nosotros solemos utilizar para cuando tenemos que trabajar con circuitos de potencias mayores al calibre del actuador, ¿de acuerdo? Pues nada, un poquito más del mundo KNX, un poquito más de todo el sistema de conexión en actuadores. Os invitamos a que nos sigáis viendo en nuestro canal YouTube. Y bueno, pues hasta el siguiente video tutorial.